Sí, lo que voy a presentar es algo que percibo yo que se está produciendo en general en América Latina y que aparece todavía como una política poco clara, es decir, no es un tema de política pública de manera explícita, sino que más bien es la evolución de los acontecimientos la que nos está conduciendo a esta presencia de unas nuevas metrópolis o una nueva metropolización en América Latina. Y yo creo que esta neometropolización, es decir, la nueva forma de metropolización en América Latina, puede convertirse en el eje de la organización territorial en la región. Por eso el nombre de la exposición. Van a ser básicamente 10 puntos, un decálogo, y empiezo como corresponde con el primero. A manera de introducción, sí me parece importante hacer una diferenciación en lo que fueron las definiciones clásicas de área metropolitana, principalmente que surgieron a raíz de la Revolución Industrial en Inglaterra y posteriormente procesadas en los Estados Unidos, cuando se definía al área metropolitana básicamente por una ciudad central que tenía más de 1 millón de habitantes, alrededor de la cual se iban articulando las ciudades más próximas. Y tenían un espacio contiguo, lo que llamaban el hinterland. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Básicamente una ciudad era la que le daba vida y organización a un territorio mucho más amplio, compuesto principalmente por ciudades. Yo creo que esa es una definición interesante, pero me parece que lo que está ocurriendo en América Latina es una situación totalmente distinta en términos de esta definición. Primero porque creo que las áreas metropolitanas hoy día en la región son básicamente rural-urbanas. Antes eran básicamente integración de ciudades. Hoy día es un territorio urbano-rural, una región urbano-rural, donde hay una integración de relaciones económicas, políticas, culturales y de comunicación que se hace a partir de los centros urbanos articulados mediante una red. Y esto tiene que ver con el hecho de que el proceso de globalización a nivel mundial hizo que las ciudades ya no se entiendan aisladas, sino que sean entendidas principalmente en sus relaciones. Quizás la tesis más avanzada, que incluso ha tenido sus críticas, es la propuesta de Saskia Sassen cuando habla de la ciudad global. La ciudad global no es otra cosa más que un sistema de ciudades. No es una ciudad, sino son múltiples ciudades que están articuladas entre sí. Una segunda característica, si la primera es básicamente un espacio urbano-rural articulado a través de la economía, la política, la cultura, la comunicación, etc., una segunda que me parece que es muy importante tener en cuenta es que en el caso de la metropolización actual ya no se trata exclusivamente de un espacio continuo, sino que también hay que incorporar espacios que son discontinuos y que son distantes en el espacio. Por ejemplo, en el caso de la migración ecuatoriana, pensar en Cuenca sin pensar en Murcia me parece que es un error garrafal. O el caso de La Habana, pensar La Habana sin pensar Miami es un error garrafal. O pensar México o Ciudad de México sin los 11 millones de mexicanos que están en los Estados Unidos es un gran error. Es lo que García Canclini llama que las segundas y terceras ciudades de nuestros países hoy día ya no se encuentran territorialmente en los territorios nacionales, ni siquiera en el continente, sino fuera del continente. Segundas, terceras ciudades que están fuera. En ese sentido, son relaciones entre ciudades que ya no tienen una continuidad espacial, sino que están articuladas de manera discontinua en el territorio y probablemente a grandes distancias. Y una tercera cuestión es que hoy día está surgiendo esta tesis no solo de las ciudades grandes, es decir, ya no se trata de las ciudades millonarias, que en América Latina son 63, como vamos a ver más adelante, sino que pueden surgir de ciudades de 100.000 habitantes, como Ciudad Central, de 200.000 habitantes, pero también obviamente de ciudades grandes, de 1 millón, 2 millones, 5, 10 millones de habitantes. Entonces, ya no surge de ciudades grandes, sino también pueden surgir de ciudades medias, de ciudades pequeñas. Y es una propuesta principalmente para construir nuevas formas de gobierno de estos territorios.
Y aquí aparece probablemente la experiencia más interesante, que es de la provincia de Santa Fe, en Argentina, donde el gobierno de la provincia, hay una diferencia, por ejemplo, con el caso ecuatoriano y con otros países, pongamos el caso de Chile, Perú, etcétera, Colombia, donde la Argentina es un país federal y estos países que estoy señalando son países unitarios. Por eso es que el Parlamento de la provincia de Santa Fe produce una ley creando 5 áreas metropolitanas. Pero esto, si es leído, por ejemplo, desde los países unitarios, lo que quiere decir es que los gobiernos intermedios pueden ser creadores de estas áreas metropolitanas y ya no exclusivamente como era antes desde lo urbano, desde lo municipal. Lo cual no quiere decir que lo urbano y lo municipal quedan fuera, sino que es una iniciativa de una instancia supramunicipal, de una instancia de gobierno intermedio, como es este caso del gobierno de la provincia de Santa Fe. Si esto es así, veamos el proceso histórico de construcción de la ciudad a nivel mundial. Este no es un cuadro mío, este es un cuadro que ha sido elaborado, donde vemos más o menos 5 momentos históricos. Uno primero, que es el que está en la parte superior, lo que tenemos aquí es una ciudad que surge de la relación campo-ciudad. Y ustedes tienen un punto que está vinculado con el campo. Nosotros hasta ahora, de alguna manera, tenemos esta visión, pero este es el origen. Después, ¿qué es lo que vemos? Un segundo momento cuando esta misma ciudad empieza a crecer y empieza a absorber poblaciones circundantes. Nace la conurbación. La conurbación ya es un territorio que va más allá de la ciudad central. Bueno, pongamos el caso de Quito, con Guápulo aquí cerca, con Cotocollao en el norte, con Chillogallo en el sur. Son producto de la conurbación. Eran poblados que estaban de manera distinta de lo que, más bien dicho, que estaban distanciados de lo que era la ciudad de Quito en su momento, y después, por este proceso de crecimiento, se van absorbiendo esos territorios. El tercero es cuando empezamos a hablar de una ciudad-región. Podríamos decir incluso una especie de ciudad polarizada. Empiezan a aparecer alrededor de la ciudad una serie de puntos que tienen una influencia muy fuerte de la ciudad central. Yo diría que este es el origen de la definición clásica de área metropolitana. El peso de una ciudad, el peso de la centralización de una gran ciudad sobre una región circundante. Hoy día no se trata de que esa ciudad central tenga un peso tan significativo que domine el resto de los territorios. En tercer lugar, tenemos ya algo que podría ser denominado como un campo urbano, es decir, un territorio urbano de influencia que ya es, en definitiva, una red. Pero es una red que tiene ciertas limitaciones porque el campo todavía queda fuera. Y el último momento, que es el que estaríamos viviendo, en este momento es lo que algunos autores llaman ciudad difusa, otros pueden llamar la red urbana, otros el sistema urbano. Y en este caso, lo urbano y lo rural está absolutamente integrado a partir de la red de ciudades que en ese contexto existe. A mí me parece que esta graficación es muy clara y ayuda a entender justamente el salto, que sería el tercer momento, cuando se crean las áreas metropolitanas, al momento actual, donde podemos hablar, por lo menos en América Latina, de una neometropolización. ¿Qué es lo que pasa en América Latina? Veamos el universo de ciudades en la región. Una primera característica de la urbanización en América Latina es la alta polarización. Hay países donde hay lo que llaman una macrocefalia urbana, es decir, una sola gran cabeza. Hablemos del caso de Chile con Santiago, el caso de Argentina con Buenos Aires, quizás el caso más extremo, Uruguay con Montevideo, San José en Costa Rica, Panamá en Panamá y así sucesivamente. Lo que tenemos es una gran ciudad frente a pequeñas ciudades. Si nosotros vemos esto en América Latina, lo que podríamos decir es que hay 63 ciudades
de más de 1 millón de habitantes, es decir, el 0.37% de la totalidad de las ciudades, concentran el 41% de la población. O sea, para que ustedes vean el nivel de concentración de población que tenemos. Es decir, mucha gente vive en muy pocas ciudades. Ciudad de México, 22, 23 millones. San Pablo, 22, 23 millones. El caso de Buenos Aires, 12 millones. El caso de Lima, 9 millones. Río de Janeiro, pues algo así como 10, y así sucesivamente. Entonces, gran parte de la población de América Latina vive en grandes ciudades. En 63 ciudades, que no llega a ser ni siquiera el 1% del número de ciudades, vive el 41% de la población. Lo que sí se ve en este caso es que estas ciudades millonarias, estas 63 ciudades, están creciendo a una tasa del 2.4%. Que si nosotros comparamos con el otro rango de ciudades, que son las ciudades más bien pequeñas, que irían de 2.500 a 500.000 habitantes, en este caso el crecimiento de las ciudades es de 3.7%. En otras palabras, las ciudades pequeñas y las ciudades medias están creciendo mucho más que las ciudades grandes. Ahora, si nosotros vemos que las ciudades grandes, estas 63, más las ciudades pequeñas y medias, prácticamente lo que tenemos es el 90% de la población. Y solo un 10% está entre 500.000 y 1 millón de habitantes. Es decir, casi no tenemos ciudades intermedias en América Latina. Estos son datos de la CEPAL. Ahora, ¿qué vemos? Si por un lado tenemos este proceso de urbanización altamente polarizado, por otro lado lo que tenemos es que la célula básica del proceso de urbanización, que son las ciudades, están cambiando de manera significativa. Por ejemplo, en 1950, el 41% de la población vivía en ciudades. El 41% de la población vivía en ciudades. ¿Qué significa esto viéndolo en negativo? O dándole la vuelta. Que 59%, el 60% de la población estaba en capacidad de emigrar del campo. Porque si solo el 40-41% estaba en ciudades, que es una cantidad relativamente baja, por lo menos comparativamente con lo que tenemos hoy día, eso significa que el 60% de la población del campo estaba en capacidad de emigrar. Y eso es lo que pasó. Y hemos llegado a este momento, 2014, 2015, cuando en ciudades vive el doble de lo que vivía en el año 50. ¿Qué significa esto? Significa que la población que estaba en capacidad de emigrar en el año 50 ya prácticamente emigró toda hacia la ciudad, porque estarían solo por migrar el 18%. En otras palabras, esto lo que quiere decir es que se cerró el ciclo de la migración del campo a la ciudad en América Latina. El Ecuador no es la excepción. El Ecuador, según proyecciones del censo del 70, del censo del 2010, este rato nosotros tendríamos alrededor de 71 o 72% de la población viviendo en ciudades. El ciclo de la migración del campo a la ciudad se cerró en América Latina. Y este hecho produce dos situaciones que son muy importantes para ver cómo han cambiado las ciudades. Por un lado, se cierra el ciclo de la migración del campo a la ciudad y se abre el ciclo de la migración internacional. En el caso del Ecuador y muchos países, este es un fenómeno muy fuerte que, por ejemplo, en la crisis de los años 99-2000, significó que más o menos 2 millones y un poco más de personas salgan del país. De una población que en ese momento debe haber sido de 11, 12 millones de habitantes. Una cantidad muy grande. En Colombia, por otros motivos, el desplazamiento de la población se habla de 6.7 millones de personas dentro del territorio nacional. Pero también hay migración internacional. Háblese de El Salvador, háblese de los países de Centroamérica, del Caribe, etc. México, ni se diga. Esto que les decía de las segundas y terceras ciudades de América Latina están fuera de los territorios nacionales. Entonces la migración internacional cambió las ciudades. Pero cambió también no solo porque la población se fue, sino también porque se produjeron las remesas. Hay
hay que ver, por ejemplo, el fenómeno de las remesas no económicas, sino culturales. Estuve viendo datos de la inserción del Ecuador en la telefonía celular. Es de los países de América Latina que tiene la tasa per cápita más alta de América Latina. ¿Y por qué? Por el tema de la migración. Porque el migrante que llegó a España, por ejemplo, lo que hizo fue comprar los servicios de Telefónica de España y enviar a su lugar de origen migratorio, a Cuenca, Quito, lo que sea, mandar los equipos con el servicio que ellos pagan desde España. Y para nosotros no es nada extraño ver no solo que sectores populares de bajos ingresos, de bajos recursos económicos, anden con teléfonos celulares, sino que tienen iPads, tienen computadoras, hay cafenets, etcétera, etcétera, porque este es un mecanismo fundamental de vínculo entre el lugar de origen y el lugar de destino, que es totalmente distinto a lo que significó la migración del campo a la ciudad en el periodo que va desde el tercio del siglo pasado, 1930, hasta, llamémoslo así, 1990 también del siglo pasado. Ahí se publicó un libro de Brian Roberts que se llama Ciudades de Campesinos, cómo nos mostraba en ese libro y en esa investigación cómo los campesinos que llegaban a las ciudades, que llegaban a las urbes, lo que hacían era reproducir la economía campesina que tenían, por eso tenían sembríos, tenían gallinas, tenían cerdos, etcétera, etcétera, y prácticamente ninguna relación con su origen. Hoy día la cosa es totalmente distinta. Quizás habrá que escribir no el libro de ciudades de campesinos, sino el libro de ciudades de foráneos, el libro de ciudades de extranjeros, una cosa de ese tipo, porque hoy día la migración es totalmente distinta. Y en ese sentido, las áreas metropolitanas también terminan configurándose de una forma distinta. Entonces, por un lado, se cierra este ciclo de la migración del campo de la ciudad y se abre la migración internacional con los fenómenos que eso produce. Y la segunda cuestión, al cerrarse el ciclo de la migración del campo a la ciudad, hay un cambio en las ciudades de América Latina y del Ecuador en particular. Ya las grandes periferias que crecieron como favelas, villas miserias, pueblos jóvenes, es decir, con los nombres que cada uno de los países tuvo, ya no existe. En esa época era la invasión y la ruptura de la norma. Por eso es que apareció este concepto de la ciudad dual, la ciudad ilegal, la ciudad informal, la ciudad marginal, frente a la ciudad legal, la ciudad Y era básicamente la periferia. Hoy día nosotros ya no tenemos esa presión demográfica en las grandes ciudades. Hoy día tenemos otra cosa, que es el crecimiento de las periferias por una expansión desmedida del suelo, de la especulación del suelo en nuestras ciudades. Según un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo, las ciudades medias y grandes de América Latina tienen un crecimiento 4 veces más grande en términos del espacio que la cantidad de población que llega a ese territorio. Miren el caso de Quito, a mí siempre me ha llamado la atención, construyeron el aeropuerto a 24, 25 kilómetros de Quito y no hubo ninguna propuesta de regulación de las plusvalías que iban a generarse. Ese crecimiento que se produjo desde antes de la inauguración del aeropuerto hasta ahora ha generado unas riquezas impresionantes, absolutamente concentradas en pocas manos y básicamente de la especulación del suelo. Estamos haciendo un estudio, cerca del aeropuerto los precios son 10, 12, 15, 20 veces más altos de lo que existía en aquella época. No hay ninguna regulación de esas plusvalías. Y ahora incluso se reclama internacionalmente de que hay que regular las plusvalías. A mí me llama eso poderosamente la atención, pero bueno. Entonces, ya no es la periferia, lo que tenemos es el regreso a la ciudad construida. Y con una paradoja, como es el caso de Quito, como es el caso de muchas ciudades, y es que las ciudades centrales, la parte central de las ciudades está perdiendo población. El caso de Quito, en el último censo del 2010 nos mostró que el centro histórico de Quito, la Mariscal Sucre, pierde población. Y están creciendo otras áreas en términos demográficos. Hay que seguir mucho el tema demográfico en esto. Frente a esta realidad, lo que está ocurriendo es que aparece un nuevo gobierno del territorio.
En unos casos nos damos cuenta y en otros, pues la verdad que todavía no nos damos cuenta. Uno de los primeros cambios de este gobierno del territorio es que hay un peso muy fuerte de las ciudades que incluso uno podría decir que está apareciendo un nuevo orden mundial. Uno de los grandes debates que tenemos ya respecto de Hábitat 3 es por qué los municipios, que son, o los gobiernos locales, que son los gobiernos que tienen que definir las políticas de las ciudades, no van a ser signatarios del documento final que se aprueba acá. Es lo que yo he llamado el ventriloquismo. Unos deciden lo que tienen que hacer otros. Aquí lo que va a hacer es, van a firmar los gobiernos nacionales bajo las propuestas ideológicas surgidas de la cooperación internacional que después va a ser aplicada por los gobiernos locales. Pero no solo eso, ya se ha construido toda esa cosa, piensa globalmente, actúa localmente, que es la ruptura de toda autonomía de los gobiernos locales. Entonces, están haciendo un nuevo orden que me da la impresión que ya no es internacional, sino un nuevo orden interurbano. El protagonismo hoy día de las ciudades es tan grande que es muy difícil dejar a un lado las ciudades. Estamos paseando de un orden internacional a un orden interurbano. Y en ese sentido, obviamente que están apareciendo nuevas instituciones. Hay un nuevo regionalismo en el mundo. Por ejemplo, toda la discusión que existe en América Latina con la CELAC, con UNASUR, etcétera, etcétera, son nuevas formas de organización de los territorios. Es un nuevo regionalismo que tenemos, que ya no es el mismo que teníamos antes, sobre la base de la OEA, de la Comunidad Andina de Naciones, Mercosur. Miren el problema que hay hoy día en Mercosur, la gran crisis que existe, en fin. Y entonces estos nuevos territorios van creando nuevas instituciones. ¿Qué es lo que nosotros vemos en términos de lo nuevo y a nivel local? Esto es parte de una investigación que yo hice hace unos 4 o 5 años. Ustedes tienen ahí un gráfico donde se ve el proceso electoral en los gobiernos locales en América Latina. Para que ustedes vean, en el año 1985, solo 7 países de América Latina elegían sus autoridades. Solo 7 países de América Latina elegían sus autoridades, en el año 85. A partir del año 2000, que es la curva que ustedes ven desde el costado izquierdo en la parte más alta, que está, creo que es de color azul, ustedes ven cómo va declinando esa línea, lo cual significa que van incorporándose varios países con procesos electorales y por lo tanto eligiendo alcaldes, concejales, prefectos, gobernadores, etcétera, en cada una de las circunscripciones. A partir del año 2000, todas las autoridades de gobiernos intermedios y todas las autoridades de gobiernos locales son electas popularmente. ¿Qué significa esto? Que hay una nueva institucionalidad para una nueva territorialidad en América Latina. Y que el poder local en América Latina es absolutamente joven. No tiene más allá de 20 años. Hay países, como el caso de Brasil, como el caso de Ecuador mismo, que tenemos una vieja tradición de municipalismo sobre la base de la elección de autoridades. Pero en la mayoría de los países de América Latina eso es absolutamente nuevo. Entonces el gobierno local es nuevo, lo cual quiere decir que los territorios que se constituyen a partir de esos son nuevos y la institucionalidad que se constituye a partir de ellos también son nuevos, que es la base de los nuevos procesos de metropolización que estamos planteando. ¿Qué significó esto? Significó que ya no hay la delegación de la autoridad superior hacia la inferior. Antiguamente era el presidente de la República, el ministro de Gobierno, el ministro del Interior, o en el caso de los países federales, que son los gobernadores o el gobierno intermedio, el que iba delegando la autoridad de las ciudades. Eso significa que en América Latina recién se empieza a discutir, a debatir la ciudad como lo que nosotros queremos en no más allá de 20 años. El poder local es muy nuevo, la formación de ciudadanía en términos de definir su propio futuro es absolutamente nueva. Y entonces se pasa de la delegación hacia la participación y la representación.
Por eso es que hoy día, en la región, uno de los temas claves ya no es la representación, sino más bien la participación. Es entrar en la lógica de la democracia directa y no de la democracia indirecta. Y lo que se ve claramente con este caso del gráfico que ustedes tienen ahí, no solo es el hecho de que estamos construyendo un poder local relativamente joven, relativamente nuevo, sino que las opciones políticas empiezan a manifestarse en el territorio. Ahí ustedes tienen, bueno, por los colores, de izquierda es la línea más clara en términos de crecimiento, de centro izquierda también, y de derecha y centro de derecha más bien como que se van quedando. ¿Pero qué quiere decir esto? Que los gobiernos locales en América Latina son un espacio de la pluralidad, cuestión que es bastante interesante. Veamos algunas comparaciones de esto con Europa. En Europa también aparece una nueva territorialidad. Y entonces hay una reorganización del territorio europeo. Y vamos a ir viendo algunas cosas que nos permiten comparar con lo que pasa en América Latina. Una primera cuestión que me parece importante es que hay el fin del minifundismo municipal, es decir, de la creación de municipios. Y vean los ejemplos que les pongo ahí. Inglaterra pasa de 2.000 a 500. Es decir, desaparecen, llegan al 25% el número de municipios, lo cual significa que hubo agregación de municipios, de unidad de municipios, de integración de municipios. El caso de Alemania es de 24.000 a 1.500. El caso de Austria de 4.000 a 2.300. Y esto podemos seguir hacia adelante. Entonces, por un lado lo que hay es un proceso de agregación de municipios, agregación de ciudades, y por otro lado lo que tenemos es que al interior de las grandes ciudades se dividen. El caso de Londres, el caso de París, el caso de Berlín, internamente esas ciudades se dividen en unidades de gobierno, que es más o menos lo que ha pasado, por ejemplo, en el caso de Quito con las administraciones zonales, o en Bogotá con las alcaldías menores. Entonces aquí tenemos dos procesos, que uno los podría ver como contradictorios. Por un lado, el incremento del tamaño de los municipios y por otro lado, la división de los municipios más grandes. Y en tercer lugar, me parece que esto es una de las grandes lecciones, es el peso que tuvo el gobierno intermedio en todo el proceso de descentralización europea. Cuando ustedes hablan de Alemania, hablan principalmente de Länders. Cuando ustedes hablan de Francia, hablan principalmente de regiones. En el caso de España, de comunidades autonómicas. Y así sucesivamente. Lo que hicieron fue fortalecer el gobierno intermedio. En ese caso, por ejemplo, el caso español, que tenían también la provincia terminó siendo prácticamente una circunscripción electoral, donde se eligen ciertos diputados de la comunidad autonómica y que tienen también algo de gestión. Y en cuarto lugar, que es lo más importante, es la construcción de un sistema supranacional que es la Unión Europea. Si nosotros vemos en América Latina, estos 4 puntos todos son totalmente distintos. No hemos sido capaces de construir un proceso de integración de América Latina porque la CELAC es algo muy nuevo, o porque la OEA incorpora a países que están fuera de la región. El peso de los gobiernos intermedios en América Latina es de una debilidad crónica. Las grandes ciudades quizás sí se han dividido, y lo que vemos es que seguimos en el proceso de minifundización del territorio. Veamos el caso concreto de América Latina. Nosotros tenemos hoy día más municipios, tenemos circunscripciones territoriales especiales. En eso el Ecuador es impresionante, porque tiene circunscripciones territoriales especiales por condición fronteriza, por condición natural y por condición étnica de la población. Y también tenemos una división bastante importante del número de municipios. Aquí les pongo el caso del Ecuador, que me parece que es bastante aleccionador, y porque
bueno, estamos en la exposición, está aquí en el Ecuador y ustedes están aquí presentes. En 1982 el Ecuador tenía 20 provincias, 126 cantones y 947 parroquias. Hoy hay 24 provincias, 224 cantones y 1.299 parroquias. ¿Qué significa esto? Que las provincias se incrementaron en 20%, que las parroquias en 37% y los cantones en 78%. Un proceso totalmente distinto al europeo. Y estos datos que yo les pongo para el caso ecuatoriano no son distintos a los que ocurren en otros países. Sin embargo de esto, yo sí veo que la lógica esta de la nueva territorialidad empieza a aparecer una, no reducción, pero sí una integración de las distintas partes. Entonces, en contraposición a la división territorial, se encuentran nuevas formas de integración. Y aquí yo veo básicamente tres. Una, lo que se llaman los clústeres. Clústeres, bueno, es una palabra en inglés que significa agrupar un conjunto, etcétera, etcétera, pero que ha sido utilizado principalmente por las nuevas tecnologías de la comunicación, que no es otra cosa que sumar computadoras. Y entonces, esto se ha trasladado al territorio, y aquí lo que se hace es sumar alrededor de la economía principalmente distintos territorios que son capaces de producir un mismo producto, sea sobre la base de la división del trabajo o sea sobre la base de la optimización de los recursos naturales y sociales, culturales que existen ahí. Quizás los dos ejemplos más interesantes son el clúster del salmón en Chile, que están, no recuerdo este rato el número de municipios, pero son más de 25 los municipios que están integrados alrededor de la producción del salmón. Este clúster no tiene ninguna vinculación con la ciudad de Santiago en el sentido de las exportaciones, porque ellos producen ahí y sacan la producción directamente. Y se va al mundo. Llega acá al Ecuador, llega, yo diría, prácticamente toda América Latina, porque el salmón chileno, a pesar de los últimos problemas que ha tenido, el salmón chileno es altamente reconocido respecto de su calidad y obviamente de la cantidad. El otro clúster que también es interesante es uno alrededor del turismo, que está, pongamos el caso de Cusco, la ciudad sagrada, la Machu Picchu, que también es una región donde hay distintas ciudades y donde hay distintos territorios que incluso sin ciudades. Por ejemplo, el propio caso el Cusco es una ciudad grande, pero Machu Picchu no tiene población que vive ahí. Entonces no es una ciudad de este rato. Lo interesante del Cusco, por ejemplo, es que está construyendo un aeropuerto internacional, que ya no va a depender del aeropuerto de Lima para llegar a toda esta región. Y entonces aquí hay una forma territorial de organización alrededor de la economía, de sectores de la economía, que nos permiten la unión de espacios separados. Uno segundo son las mancomunidades, que quizás tienen un poco más de tradición. Y las mancomunidades básicamente es para la producción de un servicio que pueda ser manejado de manera conjunta. Manejo de desechos sólidos, el manejo de cuencas hidrográficas, el manejo de algunas cuestiones de comunicación, como puede ser el transporte, etc. Y creo que una de las más interesantes de las mancomunidades que hoy día se están viviendo a nivel de América Latina son las mancomunidades que están surgiendo en las fronteras. Incluso esas fronteras, como el caso de México, ya no se plantea como mancomunidad, sino como nueva área metropolitana. Y en tercer lugar, la tercera forma de agrupación, la tercera forma de integración territorial son las áreas metropolitanas. Y aquí les pongo el ejemplo de 3 países. En el Brasil hay 29 áreas metropolitanas que agrupan a 415 municipios, el doble de lo que tiene el Ecuador. El caso de Colombia, con 22 áreas metropolitanas, tienen 145 municipios agrupados. El caso de México tiene 59 áreas metropolitanas, pero aquí lo interesante, a pesar del número, pero me interesaba más este dato, es que concentran esas 59 áreas metropolitanas, concentran el 57% de la población mexicana. Es decir, hoy día más de la mitad de la población de México vive en áreas metropolitanas. Es impresionante. Es un fenómeno nuevo.
es un fenómeno que tenemos que conocerlo, estudiarlo y ver qué es lo que pasa. Veamos la dimensión territorial de la globalización con estas nuevas formas de inserción. Las ciudades, sean grandes o pequeñas o sean sistemas, son partes fundamentales del proceso de globalización. En unos casos, porque son lugares estratégicos, no todas las ciudades ni todos los sistemas de ciudades tienen un buen desarrollo urbano. Tienen que estar ubicados en los circuitos económicos, tienen que estar ubicados en los sistemas urbanos fundamentales, etcétera, porque si no esas ciudades se van quedando. Hoy día, por ejemplo, todos quieren ir hacia el Asia-Pacífico. ¿Por qué? Porque hacia allá está la economía y hacia allá están creciendo las grandes ciudades, hacia allá están funcionando los grandes sistemas de ciudades, los sistemas urbanos. Y entonces, ahí está la ubicación en ese lugar estratégico. Y ese lugar estratégico también depende de las capacidades de producción de esa ciudad para que pueda insertarse en ese sistema. No por la vía de la competitividad, y sí más bien por la vía de la complementariedad o de la cooperación. La competitividad, que ha surgido ya hace más de 20 años en América Latina, me parece que es un concepto que nos va más bien separando en vez de integrando. Y este hecho de estas grandes ciudades, o distintas formas de ciudades, va planteando la posibilidad de que se conviertan en actores internacionales. Saskia Sassen mismo sostiene que hoy día a nivel mundial 3 son los actores fundamentales. El Estado, por un lado; en segundo lugar, el mercado con las grandes corporaciones mundiales; y en tercer lugar, las ciudades. Hoy día las ciudades tienen un peso mucho más grande de lo que tenían antes. Por eso es lo que hablábamos hace un rato, de este tránsito que se estaría viviendo de lo internacional a lo interurbano. Y estas nuevas formas de inserción buscan nuevas formas de gobierno, que es obvio. Y las nuevas formas de gobierno no son gobiernos parciales de esta ciudad, de este territorio, sino básicamente son supramunicipales o en su defecto intermunicipales. Ya no es de un municipio. Hay que dejar de pensar en ese sentido. Hoy día tenemos que pensar en la unión, en la inserción, en la articulación, en el conjunto. Pero hacer eso no es fácil. Y aquí hay 2 problemas, al menos en términos culturales, que yo veo muy claramente. Por un lado, el hecho de que haya una integración de municipios, lo que está produciendo es la presencia de un nuevo poder que disputa al poder antiguo. Es decir, un área metropolitana con una fuerza grande, como puede ser, por ejemplo, alrededor de Guadalajara, como puede ser alrededor de Medellín, obviamente que es una forma de disputa frente al gobierno nacional. Yo siempre he dicho que en el caso de Chile, la elección popular del intendente, del gobernador, del alcalde metropolitano, el nombre que quieran ponerle, va a significar que se elijan 2 presidentes de la República, por el peso gravitante que tiene Santiago. Y entonces, estas nuevas formas de construcción de territorios, de gobierno, etcétera, son disputas de poder. Y hay que estar en eso absolutamente claro, porque la construcción de áreas metropolitanas no es un problema técnico, sino es un tema principalmente de carácter político. Y por otro lado también, de las propias fuerzas locales, porque lo que nosotros tenemos es una cultura localista terriblemente fuerte, que impide la agregación, la desconfianza frente al otro. Entonces tenemos estos 2 elementos que son complejos. Por un lado, el peso político que se genera con la creación de estas áreas metropolitanas, y por otro lado, estas culturas locales, localistas, pequeñas, etcétera, de small is beautiful, si quieren ustedes, que hacen que no podamos ir a una instancia superior. Frente a esto, lo que tenemos son 3 formas de inserción. Uno, lo que podrían ser las regiones emergentes,
Quizás aquí las regiones emergentes sean las regiones más ricas, como hablábamos hace un rato, el caso del Cusco, el caso de el clúster del salmón en Chile, y de esas hay muchísimas, Medellín mismo, todo el departamento de Antioquia, Guayaquil, etc. Y son regiones que buscan integrarse directamente con la economía mundial. En segundo lugar tenemos las grandes ciudades, que si bien son grandes ciudades, también son áreas metropolitanas bastante importantes. Y aquí se integran como áreas metropolitanas con la totalidad del proceso de globalización. Aquí están los ejemplos de estas tres inserciones: las ciudades grandes como San Pablo, Ciudad de México; las regiones emergentes de Santa Cruz en Bolivia, que me parece que también es un caso de estudio bastante importante, el caso de Medellín que había dicho; y las ciudades fronteras. Aquí está un gráfico de las ciudades fronterizas, México, los Estados Unidos. Es muy interesante porque es una investigación que estamos haciendo aquí en Flaxo. Lo que hemos visto es que en las fronteras lo que ocurre es que nace una ciudad a un lado y al otro lado inmediatamente nace al otro lado, nace otra ciudad. En Brasil les llaman las ciudades gemelas, otras personas les llaman las ciudades de espejo, etcétera, etcétera. En México las están llamando áreas metropolitanas. Y son áreas metropolitanas que tienen poblaciones grandes, como el caso de Ciudad Juárez, que está cerca de los 2 millones de habitantes, creo que tiene 1.800.000 habitantes; El Paso, que tiene menos de 1 millón de habitantes, que es en el lado de los Estados Unidos. Ahí están hablando cerca de 2 millones, 3 millones de habitantes, y conjuntamente las dos ciudades están hablando de área metropolitana. Imagínense lo que sería formar un gobierno metropolitano entre Ciudad del Paso y Ciudad Juárez. Sería una locura y una revolución, un cambio sustancial. En el caso de esta frontera son 11 ciudades metropolitanas definidas por México. ¿Cómo se gobiernan estos territorios? Quizás para ir un poco más rápido, lo que tenemos es una lógica multiescalar, es decir, local, provincial, intermedio, nacional, global, y tenemos que pensar en todas estas escalas distintas de territorio, y por otro lado multinivel, que va en función del gobierno. Es decir, a nivel local el gobierno es del municipio, al nivel intermedio corresponde esto, al nivel nacional, al nivel global. Y entonces tenemos que pensar en esas dos instancias, multiescalar y multinivel. En el nivel nacional también aquí tenemos, creo yo, la necesidad de la refundación de los gobiernos intermedios sobre la base de estos nuevos territorios que se están produciendo. Y obviamente los territorios locales, los municipios también tienen que redefinirse totalmente, no pueden seguir funcionando con las propias estructuras. No es un problema exclusivamente de que reciban más recursos, de que tengan más competencias y que sean más democráticos. Eso ya ocurre este rato en América Latina. Hoy día los municipios manejan muchísimo más recursos de los que manejaban antes, tienen mucho más competencias de las que tenían antes, y todos son electos popularmente. Hoy día lo que se trata es de generar modelos distintos de los gobiernos locales. Veamos el caso de cómo se gobiernan las ciudades más grandes, que serían en este caso las capitales. Y aquí hay por lo menos cuatro modelos. Uno que sería de absorción de espacios circunvecinos, es decir, la conurbación, donde se cruzan incluso distintas jurisdicciones. Este es el caso claro, concreto de México, Buenos Aires o de las grandes ciudades en América Latina. Uno segundo, donde estaría Quito, Montevideo, Bogotá, etcétera, es que hay la unicidad del territorio, hay un territorio único del gobierno, pero con una característica adicional, que hay un proceso de desconcentración al interior. Es decir, más o menos lo que hablábamos hace un rato de Berlín, de París, de Londres. El caso de Bogotá tiene 20 administraciones zonales, alcaldías menores. El caso nuestro en Quito son 11 administraciones zonales y en Montevideo, si no me equivoco, son 18. Después tenemos quizás el modelo más complejo, que es un modelo de ciudad capital altamente fragmentado o atomizado,
como es el caso de Lima, de Santiago, que tiene 36 comunas en el territorio, o el caso de Lima, que tiene dos municipios provinciales, el uno el municipio de Lima propiamente dicho, y el otro el del Callao, donde está el aeropuerto, y en su interior el uno tiene 6 y el otro tiene 43 municipios distritales. El gobierno de Lima es, yo creo que una de las cosas que más se debería repensar a partir de los nuevos territorios que existen. Y el caso de Caracas es exactamente igual. Y luego tenemos cierta capitalidad compartida, como es el caso de Chile con Santiago y Valparaíso, el caso de Bolivia con La Paz La Paz y Sucre, donde se comparten funciones del sector público. Aquí en el 2008 se discutió la posibilidad de generar una capitalidad compartida en términos de que el Ejecutivo esté en Quito, el legislativo en Guayaquil y el judicial en Cuenca. Como ahora son 5, probablemente aparecerán 2 ciudades más por ahí. También hay que ver los modelos políticos de gobierno que tienen estas ciudades, y aquí son principalmente 3. Es uno público centralizado, donde la función principal es la que integra a la totalidad y es pública. Este es el caso, por ejemplo, de La Habana en Cuba. Hay un público fragmentado donde múltiples instancias de los municipios han sido fragmentadas. Por ejemplo, se crean empresas, se crean corporaciones, etc. Y el tercero, que es el que hoy día está tomando más peso por la propia lógica económica del proceso de reforma del Estado, es el público-privado, la cooperación público-privado, donde quizás los casos más interesantes sean Río, Monterrey y otras ciudades. Y otra cosa dentro de los modelos políticos de gobierno, propiamente la política. Yo veo claramente en América Latina como dos modelos, uno que apuesta al mercado, donde incluso el propio alcalde le gusta que les llamen gerente, y otro que cambia incluso de la denominación. Por ejemplo, en Buenos Aires y en Ciudad de México, el alcalde ya no se llama ni intendente ni regente, como se llamaban, sino se llaman jefe de gobierno. Es decir, ya se reconoce como un gobierno. En el caso del tema de la ciudad del mercado o del gobierno del mercado, se ancla en los procesos de regulación y privatización de los servicios. El ciudadano termina siendo simplemente un consumidor, y lo que tenemos es un urbanismo de proyectos, los famosos GPU. Llámese la solución Guayasamín, llámese Puerto Madero, cualquiera de estos grandes proyectos que son los que van estructurando supuestamente la ciudad. Y el otro, que es el enfoque que ya no es desde el mercado, sino desde lo político y lo público, que aquí como que tiene dos vías. Uno, un enfoque de los derechos, porque se ancla supuestamente en la ciudadanía, y la otra es la resignificación de lo público en las instancias institucionales y espaciales. Entonces el espacio público es clave y el gobierno de los servicios desde la perspectiva pública también. Es el caso de lo que ha ocurrido con fracasos en ciudades como Bogotá, con la recolección de la basura, desgraciadamente también por un manejo político que se hizo desde instancias superiores, o en el propio caso de Quito, donde eso significó que más de dos años pues prácticamente no se haga nada, simplemente por este proceso de reconversión de las corporaciones o fundaciones en empresas públicas municipales. Y con esto termino. Creo que quedan grandes desafíos para el gobierno de los territorios en América Latina. La una es constituir estas redes, estos sistemas que sean estables, es decir, estas áreas metropolitanas, estas mancomunidades, estos clústeres que sean supra e intermunicipal
para que justamente tengan un control de la región en su totalidad, urbano-rural, y desde los distintos municipios. Creo que también estos procesos de formación de los gobiernos metropolitanos es una forma de integrar distintos, porque no es que en este territorio todos somos iguales. Y eso es muy importante partir así, y no solo en términos del tamaño somos diferentes, sino que probablemente hasta culturas hayan diferentes, o formas de producción diferentes. Entonces la integración de los distintos tiene que basarse en el respeto a la diversidad. Y también tiene que basarse en el respeto a la reducción de la desigualdad. Esos dos puntos me parece que son claves. Los procesos de construcción de áreas metropolitanas duran bastante tiempo, por eso creo yo que hay que empezar lo más rápido posible, y son inacabados. Son procesos que están permanentemente cambiando. Una norma que se aplique hoy día probablemente no va a ser la norma que de aquí a 10 años, 20 años exista. Ahí habrá que producir una base material para que esto ocurra, sobre la base de servicios, sobre la base de infraestructuras. Tiene que haber una conectividad, eso es fundamental. Si ustedes recuerdan, los que recuerden de la década de los años 70, 80, cuando se crea el área metropolitana de Quito, la articulación estuvo construida principalmente sobre la base de los callejones, que no eran otra cosa más que las autopistas, a la mitad del mundo, a los Chillos, en fin, que incluso bueno, acaba de fallecer hace poco el que fue prefecto de la provincia de Pichincha, Álvaro Pérez, y alcalde de la ciudad también, que fue uno de los que trabajó en aquella época esta situación. Quedan también desafíos muy fuertes para el mundo académico. Yo creo que uno de los grandes problemas que tiene la administración pública local, regional, provincial, departamental, etcétera, es la falta de cuadros técnicos, porque en muchos casos hasta podemos formar esos cuadros técnicos, pero lo primero que termina centralizándose son los cuadros técnicos en las ciudades más grandes. Eso no puede ser así. Creo que en las universidades, en Flaxo, etcétera, etcétera, uno de los temas fundamentales de debate hoy día tiene que ser la planificación. Y tiene que ser un debate de la planificación de acuerdo a lo que en la realidad de este momento existe. Es muy interesante, por ejemplo, cómo en ciertos países, cuando entra en crisis la planificación, básicamente por los procesos de desregulación y privatización, que entra en crisis la planificación en unos casos y en otros casos desapareció. En el caso del Ecuador fue la desaparición. Lo que ocurre es que cuando regresan los procesos de planificación con nuevas institucionalidades, la planificación que se hace es la misma que se dejó de hacer hace 20 años, hace 10 años. Y esa es una necesidad que tenemos de que las universidades empiecen a formar nuevos técnicos, de que las universidades hagan investigación sobre planificación, de cómo hacer, por ejemplo, áreas metropolitanas, de cómo montarse en esta neometropolización. Las universidades no se han descentralizado tanto como se han descentralizado los territorios y no se han descentralizado tanto como se han descentralizado las instancias de gobierno de nuestros países. Bien, estas eran algunas ideas que quería compartir con ustedes. Francisco había ofrecido el tanto de un medio tiempo de un partido de fútbol, 45 minutos, pero creo que me pasé un poquito más con los tiempos extras, ¿no es cierto, Chinto? Así que muchas gracias y espero que sea